Muy buenas noches, estimados amigos y colegas. Les saluda César Pomacóndor. El día de hoy estamos en la transmisión número 310. Llevamos 310 días transmitiendo de forma ininterrumpida, creando algo de contenido en las diferentes redes sociales o plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, Patreon. Y el día de hoy tenemos una entrevista, un conversatorio con el doctor Alan Gutiérrez. El doctor Alan Gutiérrez, él es cirujano dentista y es especialista en microbiología y parasitología. Así es que con él, el día de hoy vamos a conversar sobre el uso racional de los antibióticos en la odontología. Así es que vamos a esperar a que la gente se conecte. Esperemos a que la gente se conecte, mientras también el doctor se va conectando. Ya lo veo por aquí. Muy buenas noches a todos. Vamos a enviar una invitación. Y hoy tenemos que saber cuándo de los antibióticos en odontología. ¿Qué tal, Alan? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos los colegas que están ahorita en línea. ¿Se me escucha Sí, bien? se están conectando, se están conectando. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, Alan. Perfecto, ¿Qué perfecto. tal? ¿Cómo estuvo el día? Me imagino que muchos pacientes. Un día ajetreado, un día bastante atareado, sobre todo con todos los protocolos de bioseguridad que hay que tener ahora para poder hacer una buena atención y evitar contagiarnos, ¿no? Es más Claro. complicado, más complicado. Tú eres el especialista del tema de los protocolos de bioseguridad, especialista en microbiología y parasitología. ¿Quién mejor que tú, pues, para decir cuáles son los protocolos, ¿no? Pero esto sí, realmente merece tener un protocolo de bioseguridad para evitar la infección dentro del consultorio, la infección cruzada, ¿no? Sobre todo, y eso demanda algo más de tiempo, de insumos, ¿no? También, Exacto. insumos. Más insumos, más equipos, más tiempo, como usted lo dijo, mucho más cuidado, más calor. Ahora con el calor que estamos, pues es mucho más dificultosa la atención, ¿no? Claro, claro, Alan. Y el día de hoy vamos a hablar algo relacionado, ¿no? Con algo que puede eliminar el COVID, pero no necesariamente vamos a eliminar virus, sino vamos a hablar de antibióticos, ¿no? Antibióticos usados en odontología, Alan. Mira que yo te voy a hacer Ok. algunas preguntas que yo siento así como curiosidad de saber tales respuestas, ¿no? Yo soy más cercano al área de investigación, de prótesis, de operatoria dental, de Materiales dentales, claro. materiales dentales. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas y los colegas que nos están viendo, por favor, si tienen alguna duda, hagan sus preguntas apretando ese signo de interrogación que ven en la parte inferior, pueden hacer sus preguntas. Alan, vamos a comenzar hablando sobre cómo sé yo, esta pregunta muy curiosa, cómo sé yo, odontólogo, que debo medicar o debo recetar antibióticos, ¿no? ¿Cuál es el signo, el síntoma? Porque me imagino que a un simple dolor yo no puedo estar recetando antibiótico, ¿no, Alan? Exacto. Eh, Hay muchas características que tenemos que tener en cuenta para poder determinar. En general vamos a hablar que tomar la decisión de dar un antibiótico a un paciente tiene que pasar por un proceso de evaluación bastante riguroso. Eh, es importante saber que hay fenómenos que están ocurriendo que van a jugar en nuestra contra. Tenemos que hablar necesariamente, hablar de antibióticos, hablar de uso racional de antibióticos, es hablar de un tema que viene tras de eso, que es resistencia bacteriana. Usted me pregunta cuándo dar antibióticos, ¿no? Mi respuesta tiene que venir de todas maneras con una base en función a lo que está ocurriendo, que es la resistencia bacteriana. ¿Qué quiere decir esto traducido de una manera muy sencilla? Que cada vez más bacterias les hacen menos daño a los antibióticos. Entonces, Ujú. dar un antibiótico, como les dije, tiene que pasar por un proceso de evaluación consciente, una evaluación meticulosa y sobre todo basado en evidencia,
¿no? Hay un término que me gusta mucho, que se lo tomo de usted, que habla de ontología basada en la fe, ¿no? La ontología basada en la fe para farmacología con mayor razón no debería aplicarse. El yo creo, el yo pienso, el creo que me va a ir mejor con esto, tiene que estar argumentado nuestras decisiones de recetar o no recetar un antibiótico con la literatura y la bibliografía que respalde el uso adecuado. ¿Cuándo usar un antibiótico? Cuando realmente veo que es un cuadro que de repente está evolucionando rápidamente, que se está complicando, de repente en la tarde viene el paciente, o en la mañana viene el paciente con un ligero edema en la región superior a nivel del canino, y te dice para la noche que ya está evolucionando, como me ha pasado, doctor, hasta el ojo se me está empezando a hinchar, ¿no? Entonces, ok, está progresando rápidamente, ese cuadro necesita una terapia antibiótica, pero generalmente a veces los odontólogos, y me incluyo que muchas veces he cometido ese error, echamos de primera mano al antibiótico como nuestro primer recurso cuando realmente tenemos otros recursos. Y si es posible, de repente deberíamos no usarlo, ¿no? Entonces, Claro, justamente eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Que comentaste sobre resistencia bacteriana y eso nos trae, pues, el mensaje de que el odontólogo no puede estar recetando para cualquier dolorcito antibióticos, ¿no? Como si fuera, pues, una profilaxis, ¿no? Antibiótico para ti, antibiótico para ti, antibiótico para ti. Profilaxis hablando de limpieza dental, ¿no? Hablando, no de profilaxis antibiótica, no se vaya a confundir, que de eso vamos a hablar dentro de un rato. Pero entonces, no debería el odontólogo estar haciendo eso, ¿no? Por el tema de la no, resistencia bacteriana. exacto. A un microorganismo o lo matamos. No lo podemos dejar a medias. Si lo dejamos a medias, es bien interesante. A mí me apasionan todos estos temas, es bien interesante explicarlo, pero haciéndolo en sencillito. Si no lo mato, va a aprender a defenderse. Y la próxima que yo venga a atacarlo, simplemente el microorganismo ya me superó y aprendió a defenderse de mí. Y es que esto es entendible porque ellos llegaron primero al planeta. O sea, los microorganismos han estado, digamos así, desde siempre acá. Tienen años y años de evolución. Nosotros somos los que hemos llegado después. Entonces, Claro. nos llevan, evolutivamente hablando, nos llevan mucha ventaja. Ajá. Y tienen una serie de maquinarias que le permiten, pues, sí, sí, Espera, está si se pasando escucha, la... se escucha. Espera. 5 segundos. Sí. Le voy a decir que se Ya son vaya. las 9, pues. No, son las 10, ya el Sí, toque queda. son las 10, esto que queda. No, pero deben tener otra emergencia. Ya, listo. Ahora sí, puedes seguir. Entonces le decía que los microorganismos pues van a defenderse y si no los matamos y no le damos el antibiótico cuando necesitamos darlo, en una dosis adecuada, en el tiempo adecuado, con las indicaciones adecuadas, lamentablemente lo echamos a perder. Y cuando necesitemos de ese fármaco, lamentablemente ya no va a ser el mismo efecto. Porque seguramente muchos de los colegas que nos están viendo ahorita han notado que en algún momento dan un antibiótico y de repente el paciente ya no le hace efecto. Y tenemos que estar cambiando o agregándole de repente algún componente adicional para que pueda hacer efecto. Y decimos, este antibiótico no sirve para tal caso. Lo que pasa es que el paciente ha hecho resistencia por mucho tiempo. Y eso me hace acordar, ¿no? Mi mamá, yo a los 12 años, mamá, me siento un poco mal. Tómate tu pastillita para la gripe y para que te la corte y esta pastillita que es verdecita para la tos. ¿Cuándo? Una vez al día. O en países que he estado revisando literatura y viendo un poco de, por ejemplo, sé que en México, en Venezuela, muchas veces van libremente, al igual que acá en Perú, a la farmacia, piden un medicamento y se lo dan, aunque creo que han legislado en los últimos años un poco más que acá, pero acá al menos vamos a la farmacia, pedimos un medicamento y nos lo tomamos. Ajá. A la No, yo creo concentración que que quieras, a la hora que quieras. las mamás yo creo que todos los ejemplos de todos los colegas que nos están viendo, creo que siempre vamos a referenciar a nuestras mamás, porque también te iba a decir eso. Mi mamá siente un ardor en la garganta, ¿qué es lo que hace? Se compra sus 2 amoxicilinas, 2 pastillitas, ¿no? Para que tome un día, una hoy, la otra mañana, El otro día. y se siente mejor, ¿no? Yo le digo, pero mamá, eso no es la forma. No, pero sí me hace bien. Yo creo que es el ejemplo típico de las mamás, ¿no? Y eso es lo que no se debería Exacto. hacer precisamente. Exacto. O lo típico, ¿no? Que nos pasa acá,
seguramente en otros países va a ser igual, que llegan los pacientes y le dicen, doctor, me está doliendo el diente, pero ya estoy tomando ya 2 días antibióticos. ¿Qué está tomando? No sé, una pastillita verdecita, una pastillita amarillita que me la dieron. ¿Cuántas veces al día está tomando? Ah, no, me la dieron una. Tomé una ayer y una hoy día, pero me ha calmado, ¿ah? Me ha aliviado. Entonces, ya estamos con un antecedente de un paciente que ha tomado medicación antibiótica con dosis inadecuadas, con de repente los tiempos inadecuados. Entonces, estamos ayudando a la resistencia. Claro, Pero el tema de resistencia es bien amplio, ¿eh? Le quiero comentar algo, porque no solamente viene de nosotros, médicos, odontólogos, que recetamos mal, o que de repente damos un medicamento con comidas cuando debería darse sin comidas, sin alimentos, o la típica, ¿no? El típico error. Tómese su amoxicilina, que es lo más común, desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Desayuno, almuerzo y cena. Pero yo desayuno a las 6 de la mañana, pero de repente usted desayuna a las 10 de la mañana y cena a la 1 claro. o almuerza a la 1 y yo almuerzo a las 4. Estamos dando en rangos que estamos afectando. Eso es de parte de los profesionales. Pero ahora hay que sumarle el tema que en un gran porcentaje se contribuye lo que es la ganadería, el cultivo de vegetales a gran industria, hasta en la piscicultura también, pero sobre todo en la ganadería. Se emplea demasiado antibiótico para hacer engordar el ganado. No hay una relación directa, todavía no se sabe específicamente por qué, pero cierto grupo de antibióticos engordan y hacen que el ganado crezca mucho más rápido y gane mucho más peso. La mayor cantidad de antibióticos comprados a nivel mundial viene de parte de la industria ganadera. ¿Y Ujú. quiénes son los que producen grandes cosas en grandes cantidades a todo el mundo? Nuestros amigos chinitos. Pues los chinos Sí, tienen el gran consumo de antibióticos que lo dan a diestra y siniestra, y eso genera resistencia bacteriana en el ganado vacuno. Ese ganado vacuno de alguna forma lo manipula el carnicero o la comemos nosotros, mal cocido de repente, también estamos ganando esos microbios con resistencia. Ese ganado defeca, orina y se va de repente a una fuente común de aguas, lo cual irriga campos de cultivo, está pasando la resistencia bacteriana y es un todo que engloba no solamente al ser humano, animales, plantas, peces y todo. Entonces es un tema muy importante. Se predice que para el 2050, si no hacemos nada, si no empezamos a dar nuestro grano de arena a nosotros, y todos en general, pero también nosotros, para el 2050 estaríamos en una situación como estamos ahorita con el COVID, que lamentablemente no así, tenemos armas. No tenemos armas, no tenemos más que esperar y evolucionar y tratar paliativamente la enfermedad, pero no hay algo que diga así, lo combate el COVID y listo. No, no hay. Vamos a estar así en función a antibióticos para el 2050. sí, sí, yo creo que eso es lo que va a suceder. Y eso, tal vez al 2050 no, pero 2080 sí, porque son 30 años más. 2100 sí, y ojo, estamos hablando de un siglo, ¿no? Un siglo después, muchas cosas pueden suceder en cuanto a eso de resistencia Sí, bacteriana. sí, sí, perdón. Lo que ocurre es que no se están creando nuevos antibióticos, y ese es el Ujú. tema. Entonces, como no se están creando nuevos antibióticos, se nos están agotando. Se nos están Claro, agotando. entonces no se debe recetar o no se debe el mismo automedicar al mismo paciente cada vez que uno siente un dolor o piensa que tiene una infección, no debería Ujú. hacerse eso. Y en el momento que se decida automedicarse, o no, mejor automedicarse no, pero que el médico recete al paciente, debería tomarse los días, ¿no? Los días que el médico le dice, porque a veces me ha tocado escuchar algunos comentarios como, el médico me ha dado 15, pero 15 es mucho. Voy a comprar 5 solamente, que ya la quinta ya voy a estar bien. Ujú. Y eso es lo que se hace y eso es lo que va a traer como consecuencia la resistencia bacteriana. Yo tengo varias Claro. preguntas para hacerte, Alan. Una exalumna, ahora cirujano dentista en Brasil, justamente por ahí comentó algo, le das amoxicilina y listo. Los odontólogos tenemos cierta relación con la amoxicilina, creo, ¿no? Lamentablemente abusamos. Mire, yo acabé la universidad, soy ingresante en 97, acabé el 2004. En mi época, el boom era la penicilina B, ¿no? La fenoximetilpenicilina, penicilina B.
penicilina oral, megacilina oral, megacilina oral. Eh, Venían los visitadores médicos a la universidad, nos daban un montón de muestras médicas, nosotros lo damos a diestra y siniestra, sin una dosis adecuada, con alimentos, porque la mayoría de antibióticos hay que darlo con alimentos. Una vez al día, porque es megacilina de 1.000.000, es 1.000.000. ¡Wow! Es 1.000.000. Una sola vez al día, porque es 1.000.000. ¿Qué ocurrió? Actualmente, la penicilina B a nivel odontológico, al menos acá en nuestro país, ya no es efectiva. Ya no, es un buen antibiótico. Lo dejamos de lado. Ya hay demasiada resistencia. Lo que tenemos que hacer ahora es echar mano de la amoxicilina, que también ya está generando en otros países resistencia bacteriana bastante fuerte. Es el medicamento todavía de elección, pero muy pronto va a dejar de serlo, porque lo estamos dando como mejor Mucho. se nos ocurre, ¿no? Claro. Exacto. Sí, sí, sí. Es tal vez el antibiótico más recetado por los dentistas, sí, eso con toda seguridad, yo creo, con toda seguridad el antibiótico más Sí. recetado por los odontólogos es la amoxicilina, pero a veces cuando el paciente no cumple con los días que se le receta o cuando una vez le receta el dentista y luego el paciente ya escucha el nombre y cada vez que le molesta el diente siempre va a comprar amoxicilina a la farmacia, ahí pues eso va a traer la resistencia bacteriana y el gran problema que nos has mencionado, ¿no? Que tal vez en 30 años ya no va a ser efecto la amoxicilina. Ujú. Alan, mira, hay una pregunta interesante. Buenas noches, Rosa. Dice una consulta. En casos de exodoncias semi-impactadas con caries que presentan ligero dolor, ¿no es necesario recetar antibiótico? Muy buena pregunta. Yo Eso sé que está más muchos relacionado a lo colegas, clínico, ¿no? A lo sí, clínico. sí, Eso sí, sí, la claro, experiencia claro. clínica. Ajá. Muchos colegas de repente ahorita van a pegar el grito al cielo y me van a querer crucificar. Pero como le dije en un inicio, todo es basado en evidencia. Toda nuestra terapia, nuestro paciente, hasta el primer paciente que vemos con una pequeña caries o un sellante, tiene que estar basado en evidencia, protocolos ya aprobados. Le comento que hay una gran cantidad de estudios que inclusive para exodoncias complejas de tercera molares totalmente retenidas, se ha hecho el versus entre terapia antibiótica y no terapia antibiótica y se ha demostrado que no hay mayor complicaciones post-extracción, lo cual demuestra que hasta inclusive para cirugía de terceras molares impactadas no es necesario recetar terapia antibiótica. Con mucha más razón, extracciones de premolares. Yo recuerdo en mi serum, era una regla, ¿no? Diente que tú sacas, diente que tiene que ir con antibiótico por 3 días mínimo, porque eso se va a contaminar y se va a infectar. Y pues al principio lo hacía así. Ya luego cuando confronto con la evidencia, con la literatura, y digo, ok, vamos a probar de esta literatura. Ya son, ¿qué le digo? Más de 10 o 12 años inhibiéndome en prescribir antibióticos cuando no es necesario y todo va bien. No, Claro, claro. no es Justamente necesario. no es Ujú. necesario. Justamente Samira, la doctora de Brasil, nos dice hay exodoncias que ni siquiera indico amoxicilina, aún más cuando los casos son simples, como premolares, ¿no? Como no Exacto. dice premolares, pacientes saludables, ¿no? En los casos simples no sería necesario. Diferente a lo que tal vez aprendimos antes, Alan, ¿no? Que era Exacto. exodoncia mejor para garantizar, sí, para evitarte problemas, dale su antibiótico, dale su antibiótico. Hay, hay un tema, una frase que siempre está, ¿no? El por si acaso. ¿No? Y yo converso con colegas, me gusta conversar mucho, preguntar así como quien va conversando qué usa, qué no usa, ¿no? Y siempre me dicen, yo hago una endodoncia y me aseguro y le doy su terapia antibiótica por 3 días, ¿no? Su amoxicilina, clindamicina, cipro, lo que decían. Yo le doy por 2 días, me decía uno, y así me aseguro. Por ahí alguien me comentaba que eso era profilaxis, ¿no? Entonces ahí lo vamos a hablar luego. Sí, Ese por si acaso lo podríamos aplicar para todo, ¿no? Hago una resina y por si acaso le doy una amoxicilina y generalmente nos dicen, ¿no? Me va bien, y me va bien, claro. Yo puedo decir, hago una resina y le doy un antibiótico y me por va a si ir bien, acaso, ¿no? O y puedo por si decir, acaso. estoy removiendo caries y por si acaso remuevo un poquito más de la caries, por si acaso, ¿no? De Exacto. repente dejo bacterias, ¿no? O
O por si acaso, no sé, coloco clorexidina con cloruro de benzalconio y otra estrategia, pero por si acaso. Pero yo creo que no debemos basar nuestros protocolos clínicos en por si acaso, ¿no? Exacto, exacto. Ese por si acaso está haciendo demasiado daño. Está haciendo demasiado Ajá. daño y como le digo, agotamos recursos, ¿no? Si sumamos a que fallamos nosotros y encima falla el paciente porque le damos su terapia antibiótica, como usted mencionó, viene con dolor, le damos y yo les aseguro que un 70-80% de mis pacientes los cito al segundo día para evaluar cómo van. Me dicen, doctor, me fue tan bien que solamente tomé un día y luego ya no lo tomé. Digo, pero ¿quién le indicó? Es que ya no me duele, me dice, pero ¿quién le indicó que lo tome solamente por dolor? Ah, no, pero como no me dolía, lo suspendí. Es común. Entonces fallamos por todos Mira, lados. te voy a robar una información, una pregunta te voy a hacer, y esto es una pregunta valiosísima, va a ser, porque esto lo vas a responder con todos los 17 años de experiencia clínica que tienes y con esa especialidad en microbiología y parasitología y con tu experiencia de docente de farmacología en los diferentes lugares, colegio odontológico, te voy a robar esta pregunta. Acabamos de decir que no es necesario en muchas exodoncias, no es necesario medicar con antibióticos. ¿Cuál sería el criterio por el cual el doctor Alan Gutiérrez dice, no, en esta exodoncia sí voy a hacer una medicación con antibiótico? Esa es una pregunta difícil, ¿ah? Difícil. Si quieres, puedes hacer tu bonus, decidir, no respondo, lo respondo en Llamo a el alguien, llamo a curso, alguien. llamas a alguien, llamas a alguien. Ah, mire, en primer lugar, si vamos a hacer una exodoncia, ya sea simple, complicada, cirugía impactada, hasta de repente un implante, vamos más allá. Vamos a dar antibiótico-terapia, pero, perdón, vamos a dar antibióticos, pero yo recomendaría más que terapia antibiótica, de repente una profilaxis antibiótica, que son términos completamente distintos, ¿no? Dar profilaxis antibiótica no es hago mi endodoncia o hago mi extracción, como usted me está planteando, y por si acaso se me complique le doy antibiótico o terapia luego de que termine mi extracción. Eso es tratamiento. Y ya partimos de que como mínimo 5 días, Claro, de 5 a 7 días. Hay literatura que habla hasta de 3 días, pero previa condición de evaluar el caso cómo va para ver si continuamos, pero son casos muy particulares. Pero normalmente 5, de 5 a 7 días. Yo lo que haría antes de esa cirugía, si veo que el paciente, primero, es un paciente inmunocomprometido, es un paciente que tiene de repente enfermedades cardiovasculares, es un paciente diabético, se ha incluido recientemente en la lista de repente un paciente desnutrido, un paciente que tiene por algún problema enfermedades sistémicas de fondo, paciente trasplantado que está con inmunosupresión o por cualquier otro motivo está inmunocomprometido. Definitivamente hay que utilizar una terapia, una profilaxis antibiótica, que como le digo no es lo mismo que hacer terapia antibiótica. claro, Profilaxis, altas dosis de antibiótico una hora antes del procedimiento, ¿para qué? Para evitar el paso de los microorganismos a la vía sanguínea a través de lo que se llama bacteriemia, ¿no? El paso de los microorganismos, ya sea de cavidad bucal, de surco gingival, de dientes, de cualquier otra parte, al torrente sanguíneo es bacteriemia y se da durante los 15 o 20 primeros minutos de iniciado el proceso. Cuando damos un antibiótico a altas dosis una hora antes, estamos cubriendo esos 15 o 20 minutos de bacteriemia durante el procedimiento y estamos evitando que estos microorganismos migren, sobre todo, a otras regiones del cuerpo. Eh, Soy odontólogo clínico, como usted bien lo mencionó, y siempre me gusta ver al paciente de manera integral. A claro. veces, no estoy en contra, definitivamente que me encanta hacer unas buenas carillas de porcelana, hacer un buen tratamiento, de repente ortodoncia es lindísimo. Pero no olvidarnos que estamos ante un paciente que esa pequeña bolsa periodontal que tiene está afectando sistémicamente todo su cuerpo, que esa pequeña lesión que tiene en boca está produciendo una inflamación constante en todo el organismo. Entonces, si vamos a hacer un procedimiento, como este caso, la extracción, esos microorganismos que están en boca, sobre todo los estreptococos del género Viridans, pueden pasar al torrente sanguíneo y alojarse en válvulas cardíacas, en prótesis articulares, en endotelio, en tejido vascular y generarnos una endocarditis bacteriana. Entonces, en esos casos sí recomendaría antibióticos a altas dosis una hora antes del procedimiento y luego
generalmente no se le da terapia ya, porque hemos cubierto, como le dije, esos 15 o 20 minutos de bacteriemia. Ajá, perfecto. Cuando, Entonces, eres más a favor de profilaxis antibiótica que de exacto, tratamiento, se podría decir. exacto, exacto. Esa respuesta vale $1.000.000, ¿ah? 17 años de experiencia, una especialidad, cursos dictados. Pero vamos a poner unas preguntas que teníamos por aquí. A ver, el doctor Santos García, de Panamá. ¿Se puede usar la acitromicina en infecciones odontogénicas? Claro que sí, la citromicina es un buen antibiótico. Es más, la Asociación Americana del Corazón recomienda como antibiótico de elección ante casos de pacientes alérgicos, por ejemplo, a penicilinas, la clindamicina y la acitromicina. Son tratamientos y medicamentos de elección. Sí se puede utilizar. Ahora, la acitromicina tiene una ventaja, que es un fármaco que se va a acumular en grandes cantidades en líquido crevicular. Entonces, nuestros amigos periodoncistas que hacen sus implantes, por ejemplo, ya está demostrado y probado que para infecciones periimplantarias, por ejemplo, la citromicina es un buen fármaco. Solamente se da 3 dosis, pero va a alcanzar una acumulación en tejido hasta por 2 semanas, según literatura. Entonces, es muy bueno. En infecciones periodontales, definitivamente muy buena. En casos de, por ejemplo, de gingivitis necrotizante, en casos hasta de abscesos, también sería bueno. ¿Sí? Sí, es un antibiótico de amplio espectro y siempre me llamó la atención, no sé cómo te ha ido con los efectos adversos, secundarios, ¿no? De esta citromicina, ¿no? Hay una colitis, creo. Claro, la citromicina dentro de todos los macrólidos es el que menos efectos adversos tiene. Mayor cantidad de efectos adversos viene la eritromicina, ¿no? Que esa sí tiene mayor cantidad de efectos adversos. Es la que menos tiene, pero sí. Pero es tan amplio esto. Es importante... Es tan amplio que eso se tiene que dictar, se tiene que hablar en un curso de 32 horas. Es muy amplio, ¿no? Ahí nos vamos de largo, sí. Sí. Usted mencionó un término, colitis. Y Ajá. muchos colegas me dicen, doctor, yo le di tal antibiótico y mi paciente hizo colitis. A ver, cuénteme, ¿cómo fueron sus defecaciones del paciente? ¿No? ¿Cómo fueron? No, tuvo diarrea el paciente. Eso no es colitis pseudomembranosa. Colitis pseudomembranosa es la proliferación de un microorganismo que se llama Clostridium difficile. El Clostridium difficile va a aprovechar cuando la microbiota de todo el tracto gastrointestinal ha decaído por acción de los fármacos, de los antibióticos. Este oportunista, al no tener competencia, se apodera del territorio. Coloniza todo el epitelio intestinal y va a producir diarreas con sangre y con mocos. Si hablamos de diarreas sanguinolentas y con mocos, podríamos estar hablando de una colitis pseudomembranosa. Si solamente estamos hablando de diarrea, estamos hablando simplemente que es un efecto adverso del fármaco, más no es una colitis pseudomembranosa. Simplemente cambiando antibióticos, suspendiendo la terapia o dando probióticos, podemos recuperar la microbiota intestinal y el cuadro se supera. Bien, claro, porque eso está en las indicaciones, en la información que viene con el antibiótico, ¿no? Yo creo que todos aquí hemos escuchado, ¿no? Efecto adverso, colitis pseudomembranosa, ¿no? Eso es ampliamente conocido, pero no todos los efectos van a representar esa colitis, como muy bien mencionas. Mira, la Exacto. doctora Romina Hagi, una doctora argentina, que está radicando en México. Mira cuánta gente nos está viendo, casi 70, 80 y de diversos lugares de otros países. Nos dice con respecto a cuando da de patente y compran genéricos, ¿es perjudicial también? ¿Qué podrías Ah, decir entre eso de genérico sí. y la De de patente me marca? imagino que acá lo conocemos como de marca. Ajá, Eh, Cuando damos un antibiótico, porque estamos hablando de antibiótico, pero se cumple para todo tipo de fármaco. Nosotros compramos, ya que estamos con amoxicilina, que es lo que más usamos, compramos amoxicilina 500 miligramos. Nuestra tableta, cápsula, comprimido que tengamos de amoxicilina no es todo el componente amoxicilina. Tiene una serie de componentes, dentro de ellos se llaman los excipientes. Tienen diversas funciones. Los excipientes van a cumplir una función muy importante, sobre todo en el proceso de liberación y absorción del fármaco. ¿No les ha pasado que de repente, a mí me ha pasado cuando era más pequeño, iba al Seguro Social y nos daban ahí los medicamentos que necesitábamos, que estás tratando de deglutir una pastilla, una tableta,
y en la mitad de la garganta ya se disolvió y empiezas a sentir el sabor amargo que no te deja terminar de deglutirlo. Por ejemplo, ese fármaco debería haberse disuelto en el duodeno, que es la zona de absorción. Pero como no es un fármaco de marca o de patente, como le llaman allá, la calidad de excipientes es mala, por lo cual ese fármaco se empezó a liberar, por ejemplo, en la cavidad bucal. Pasa al estómago. ¿Y qué tenemos en el estómago? El pH ácido. Y el pH ácido destruye e inactiva una gran cantidad de fármacos. Entonces, cuando llega al duodeno, donde debería absorberse, ese fármaco ya está descompuesto en una gran cantidad. De repente, del 100% llegó solamente el 50%, y de ese 50% se va a absorber una pequeña cantidad. Si bien es cierto, esa tableta, ese comprimido, tenía los 500 miligramos de amoxicilina como principio activo, pero la calidad de los excipientes era diferente. Entonces, hay diversos estudios que comparan un antibiótico o un fármaco en general de marca versus uno genérico o que no tiene patente, y la diferencia es notoria. Anteriormente se consideraba que ¿cómo se llama? Lo que estamos hablando, los componentes extra de los fármacos, los excipientes no tenían un efecto. Simplemente ayudaban a que la pastilla se forme, la cápsula se forme y deglutan, pero ya se ha demostrado que sí. Entonces sí hay diferencia entre uno de marca y uno genérico. Perfecto. Quiero aprovechar para comentar que estas cosas van a ser mejor explicadas en el curso virtual modular de farmacología. Justamente el doctor Alan Gutiérrez va a dictar este curso, son 32 horas. Imagínate cuánta cosa para hablar hay a las 32 horas. Y va a quedar corto. Vas a hablar de AINES, que no vamos a tocar ahora, antibióticos, todos los antibióticos, después paciente gestante, ¿qué más? Medicación en pacientes con hipertensión arterial, me parece, y todos los temas, pues, que siempre el odontólogo del día a día tiene tal vez que enfrentarse a diferentes pacientes con algún tipo de enfermedad sistémica y debe saber escoger, ¿no?, la medicación que se le va a dar. Así es que este curso comienza este jueves para los que están interesados y vamos a responder una otra pregunta que nos hicieron aquí. A ver, la doctora María José García, ¿con qué antibiótico se hace la profilaxis antibiótica y por qué? ¿No? Justamente mencionamos la profilaxis antibiótica, pero ¿con cuál antibiótico? ¿Hay gran variedad de antibióticos con los cuales se puede hacer esta profilaxis? Hay instituciones que regulan o recomiendan, esas recomendaciones esas, ¿no? Y la última recomendación es la de la Sociedad Americana del Corazón, que la última actualización lo hizo en el año 2007, pero mantiene el mismo protocolo, y el fármaco de elección para profilaxis antibiótica es la amoxicilina. ¿Cómo es la manera de emplearla? 2 gramos de amoxicilina 1 hora antes del procedimiento, ¿no? Pues estamos hablando de profilaxis antibiótica. Altas dosis del fármaco 1 hora antes del procedimiento, y en realidad son 2 gramos de amoxicilina, son 4 pastillas de 500 miligramos, ¿no? Entonces, a veces el odontólogo dice, wow, les voy a dar 4, pero 4 tabletas se asusta, ¿no? Pero no hay nada que temer, porque las penicilinas en general son fármacos que tienen un índice terapéutico bastante amplio. Es decir, la dosis tóxica versus la dosis efectiva, hay un margen bastante amplio. Entonces, no hay ningún problema. La dosis inicial. Ahora, la pregunta que viene, me voy adelantando, es ¿y qué hago si tengo un paciente alérgico a penicilinas? ¿No? Entonces, según la misma recomendación de la Asociación Americana del Corazón, se indica que el fármaco de elección ante caso de alergia a penicilinas tenemos la clindamicina, a dosis alta, 600 miligramos, igual, 1 hora antes del procedimiento. Si no tenemos clindamicina, pasamos a la acitromicina, que puede ser entre 500 miligramos o 1 gramo, igual, 1 hora antes del procedimiento. Perfecto, esas informaciones valen oro. Y el doctor Iván Echevarría y otra doctora que también compartió su pregunta, nos dice, los antibióticos gastrolesivos como la clindamicina, ¿se necesita un protector gástrico? La misma pregunta la hace Luciana, la doctora Luciana. Más que sean gastrolesivos, porque en realidad no solamente nos hemos llevado a la idea de que la clindamicina es el único que genera diarreas y que es gastrolesivo. En realidad todos los antibióticos son gastrolesivos, todos.
Todos los antibióticos pueden generar no gastrolesivos, sino ¿qué ocurre? Que van a alterar la microbiota. No se olviden que todos en nuestro cuerpo, en todo el cuerpo, tenemos una gran cantidad de microbios. No todos los microbios, no, hablar de microorganismos no solamente es hablar del enemigo. El microorganismo convive con nosotros y en muchos casos nos facilitan la vida. Nos ayudan al metabolismo de ciertas vitaminas, ciertos componentes, son parte de nuestro epitelio intestinal. Permiten, al igual que la microbiota bucal, permiten el equilibrio entre, digamos así, los microorganismos buenos y los malos. Pero ¿qué pasa cuando yo doy un antibiótico, sobre todo los de amplio espectro? Eliminamos los buenos, pero también eliminamos los malos. Esos buenos, al ser eliminados, los malos, que son un gran número, logran aprovecharse y colonizar. Y ahí vienen las diarreas, los dolores estomacales y todas las contraindicaciones. Entonces, de por sí, si es un fármaco, en general vamos a hablar de fármacos gastrolesivos, sí podríamos dar un protector gástrico. Pero en el tema solamente de antibióticos, no es tan recomendado si manejamos una buena terapia. ¿Cuándo empezamos a hacer daño? Cuando ya tenemos terapias muy prolongadas, más de 7 días, 10 días, 12 días. En esos casos podríamos generar algún tipo de lesión. Más aún si el fármaco no es uno de calidad y se está disolviendo en el estómago, ¿no? Claro, claro, claro. Aquí nos preguntan sobre AINES. No, pero AINES no es el tema de hoy, doctor. Es otro tema. AINES vamos a hablar, el doctor va a hablar en el curso de farmacología de 32 horas. Otro día podemos hacer un live de AINES, que es un tema bastante interesante. A ver, déjame ver estas letritas pequeñitas. Acá en Panamá me dice, doctor, en caso de paciente diabético, la profilaxis antibiótica que se le daría, nos dice el doctor. Sí, habíamos mencionado que la profilaxis antibiótica se da justamente en ese tipo de pacientes. Pacientes que tienen complicaciones cardiovasculares, pacientes inmunosuprimidos. Y un paciente diabético es un paciente que tiene complicaciones, es considerado un paciente con riesgo cardiovascular, es un paciente considerado inmunosuprimido, es un paciente que va a tener una enfermedad sistémica. Entonces, en todos esos tipos de pacientes que habíamos mencionado, diabético, hipertenso, con accidentes cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, paciente desnutrido, trasplantado, inmunosuprimido por alguna causa, se le va a dar terapia antibiótica. ¿Cuáles? Como habíamos comentado, amoxicilina puede ser 2 gramos, puede ser acitromicina 1 gramo o 500 miligramos, dependiendo del caso, o clindamicina 600 miligramos una hora antes del procedimiento. Perfecto, para perfecto. el caso diabético es lo mismo. Perfecto, hay unas preguntas por aquí. Déjame ver. Están con letras pequeñísimas y no las puedo ver. A ver, ¿dónde vemos los informes sobre el curso? Nos dice. Los informes pueden escribirme un mensaje privado y yo les doy los informes. ¿Qué más nos dice? Carito nos dice, buenas noches. La actualización de la AHA para la profilaxis antibiótica, me dice. Esa es la Asociación Americana del Corazón. Asociación Americana del Corazón. Ajá. Association Heart American. ¿Qué dice justamente lo que les había comentado. Endocarditis. Ajá. Sí, justamente las recomendaciones las da en base a la endocarditis bacteriana que se genera entre eventos que podamos generar como cirugías, como procedimientos invasivos, ¿no? Y esa es la última actualización, habla de eso. Se sigue manteniendo la misma terapia que se dio, o las mismas recomendaciones que se dieron en el año 2002 y en el 2007. Es la misma, se mantiene. Amoxicilina de 2 gramos, o clindamicina en su defecto, 600 miligramos, o acitromicina. Perfecto, perfecto. Aquí la gente nos saluda, y ahora vamos a ver. Los pacientes, nos dice, piensan que si no le recetas, no eres buen médico, ¿no? Algunos pacientes puede ser, ¿no? Pero pasa algo, ¿no? Pasa algo que yo aplico en el consultorio. Cuando al paciente le explicas el porqué de tus decisiones, o el por qué le estás dando, o por qué no le estás dando, y te tomas un tiempo extra en tomarte esta explicación, una explicación ligera. ¿Qué pasa? Si yo le doy un antibiótico ahorita, cuando yo necesite ese antibiótico no le va a hacer efecto, y te tomas un tiempo adicional, el paciente lo valora.
Sí me ha pasado que creen que si es que no le das algo, pues el doctor no sabe, ¿no? Pero si eso contrarrestas con una buena explicación de lo que la decisión por qué le estás tomando, entonces ya se queda, saca esa idea de que el doctor no sabe. Al contrario, el doctor sabe y por ende no receta, ¿no? Que si simplemente le dices no le voy a dar nada, sí, pues se va con la idea que ese doctor no sabe o es muy joven, ¿no? Y por eso seguramente no tiene experiencia. Pero no, al revés. Vamos a leer dos últimas preguntas, o tres ya, tres últimas, porque si Ya, no, hay nos vamos. muchísimas preguntas, pero vamos a ver esta de aquí primero. ¿En qué caso, la pregunta es, ¿en qué caso se indica la amoxicilina con ácido clavulánico? La amoxicilina más ácido clavulánico, muy contrariamente a lo que muchos creen, porque muchos tienen la amoxicilina más clavulánico como primera elección, porque el procedimiento, el razonamiento es fácil, ¿no? Si tenemos bacterias resistentes que generan enzimas que se llaman beta-lactamasas, que destruyen a los beta-lactámicos, que son las penicilinas, entonces yo le doy una amoxicilina reforzada con un anti-beta-lactamasas. Entonces no voy a perder efectividad y voy a ser efectivo, ¿no? Voy a ser certero en mi prescripción. Lo cual no es tan cierto, ¿no? ¿En qué caso se da amoxicilina más clavulámico? Cuando vemos de repente en 2 o 3 días de terapia, porque hay que darle, ningún antibiótico es mágico, ningún antibiótico a la primera dosis ya está haciendo efecto, hay que esperar que alcance un nivel estable de concentración plasmática, y eso lo estamos logrando más o menos entre 4 o 5 vidas medias, estamos hablando de un día y medio más o menos en el cual el fármaco ya empieza a alcanzar dosis terapéuticas estables en el cuerpo. Digámosle 2 días, hasta 3 días, y no hay una evolución, una mejoría, podríamos estar pensando en que los microorganismos que tenemos ahí están generando unas enzimas que se llaman beta-lactamasa, es decir, es resistente a la amoxicilina. Tendríamos la opción de utilizar una amoxicilina más clavulánico, justamente para contrarrestar esas enzimas, pero de repente podríamos pensar en un segundo grupo farmacológico, que es muy parecido a la amoxicilina, que podríamos pensar en una cefalosporina, que tiene un espectro más ampliado, que tenemos un buen efecto, un amplio espectro, y tenemos menos problemas porque hubo una alerta en el 2012, si no me equivoco, que lo lanzó la Sociedad Americana respecto al uso de amoxicilina más clavulámico por mayor incidencia de problemas gastrointestinales, sobre todo en niños, y la posible presencia también de resistencia. Entonces, se ha recomendado, las últimas recomendaciones han sido usarla solo en casos que sean estrictamente necesarios, si no, Mm. no emplearla, ¿no? Entonces, de repente, antes de utilizar una amoxicilina más clavulánico, podríamos pensar, o amoxicilina más sulbactam, de repente, podríamos pensar en una cefalosporina, una cefalexina, un Claro. cefadroxilo, ¿no? Hasta por último, una misma ceftriaxona vía intramuscular, de repente, ¿no? Que son pocos los odontólogos que, bueno, que yo conozco que recetan cefalosporinas, ¿ah? Uh-huh. Y son muy Son, buenos fármacos, lo vamos a tocar también en el curso, son muy buenos fármacos claro, que no los estamos, tenemos un as bajo la manga, como he denominado esa parte del módulo, un as bajo la manga que no lo estamos usando, ¿no? un as bajo la manga. Justamente nos pregunta el doctor Esadent, amoxicilina con metronidazol asociado, una combinación, como tratamiento, ¿para qué caso se utiliza? No sé si has escuchado esa Claro, combinación. claro, se puede asociar fármacos, definitivamente, cuando tenemos... Lo que pasa es que las infecciones odontogénicas, a diferencia de una infección a nivel médico, de repente, una infección urinaria, el médico lo primero que te hace es un cultivo, ¿no? Un cultivo para hacer un antibiograma y saber qué es lo ideal, ¿no? Deberíamos saber contra quién vamos a atacar y darle el fármaco ideal para ese microorganismo. Pero a nivel odontológico, pues tenemos que aplicar terapia empírica, saber más o menos cuáles son los microorganismos más prevalentes y atacar con lo que tenemos. No hay un solo fármaco que pueda cubrir la gama de microorganismos porque las infecciones odontogénicas son polimicrobianas. Tenemos aerobios, anaerobios, gram positivos, gram negativos. Entonces, no solamente tenemos un tipo de microorganismos. Si bien es cierto, cuanto más patológica o más crónica o más complicada se está haciendo una infección,
empiezan a proliferar y a predominar mayor cantidad de microorganismos gram negativos anaerobios. Entonces, de repente tenemos una celulitis facial que no está remitiendo con una amoxicilina, podríamos hacer una combinación que es justamente la amoxicilina más metronidazol. El metronidazol va a abarcar el espectro de únicamente anaerobios que no está cubriendo la amoxicilina. Sí es una buena combinación, es una buena terapia. Perfecto, perfecto. Y la última. Bueno, esta última es bastante compleja porque hay un módulo, creo, o un día de clase de 4 horas hablando de gestantes, ¿no? Hablar sobre qué medidas profilácticas a pacientes gestantes. Uy, una explicación larguísima tendrías que dar, pero ¿qué nos puedes decir Sí. así de forma breve? Hay muchos mitos que están que hay muchos temores definitivamente, y si se tienen los cuidados adecuados, pues no deberíamos tener miedo de atender una paciente gestante, ¿no? Hay que tener ciertos cuidados que también lo vamos a ver en el módulo. Hay ciertas consideraciones, pero hay antibióticos que son seguros. O sea, la FDA da una lista de fármacos que se pueden utilizar, los categorizan, ¿no? En categoría A, B, C, D, E. ¿No? Las categorías B generalmente son los que se pueden medicar en pacientes gestantes sin generarles un mayor daño. La amoxicilina es categoría B, la clindamicina es categoría B. Entonces son dos fármacos que tenemos a disposición que tranquilamente nos pueden cubrir una infección en una gestante y no le estamos generando ningún tipo de daños a la mamá o al bebé, ¿no? Hasta inclusive el uso es un temor tremendo que muchos colegas tienen, el uso de lidocaína, por ejemplo, o anestésico local también, que es otro tema, pero lo menciono, ¿no? El anestésico local en gestante, por ejemplo, y tienen un temor tremendo, ¿no? Muchísimo, ¿no? Y ha Sí, sí, se tiene llegado miedo. paciente gestante al consultorio que, no le miento, que ha pasado ya por 2 o 3 consultorios y no le han querido atender porque le han dicho, no, primero da luz y luego vienes, ¿no? Pero lo que no consideran es que el estrés, el dolor, le va a hacer de repente adelantar el parto por estrés y no estamos solucionando nada, ¿no? Entonces, o darle terapia antibiótica, de repente podemos hacer una pequeña anestesia, hacer una apertura cameral y el tema se fue, y no es necesario ni siquiera terapia antibiótica. Entonces, hay cositas que podemos manejar, ¿no? Sí, yo creo que sí. Paciente gestante es un tema muy importante porque hay muchos mitos, y hay mucha gente que tiene esos miedos que nos has dicho. Y la última, tuve un paciente con un ADA que no quería tomar los antibióticos que le receté. Y ahí se cortó la pregunta. Bueno, ¿Cómo no sé qué proceder? aparece. Definitivamente hay que hacer un consentimiento informado, ¿no? Tú estás indicando algo, como pasa muchas veces, ¿no? Que de repente tú le indicas al paciente que hay que hacer una endodoncia y el paciente te dice, no, doctor, yo quiero que lo salven, me han hablado mal del procedimiento, que una endodoncia termina perdiendo el diente, póngale una curación nomás. Pasa. Ok, de repente tú ves que sería mejor, pero está asintomático, pero ya sabes que no va a durar mucho tiempo, perfecto, le haces con su firma del paciente, ¿no? Yo le estoy indicando tal cosa, pero el paciente rehúsa, bajo mi responsabilidad asumo las consecuencias, ¿no? Estás dando Claro, antibióticos, pero el paciente no quiere asumirlo, pues, porque luego mañana más tarde va a decir el doctor no me hizo nada. Entonces, con su huella de exacto. firma o un consentimiento informado, ya no es culpa tuya que el paciente no lo quiera tomar, ¿no? De repente, así como hay grupos de los antivacunas, debe haber gente de los antiantibióticos, ¿no? Que no toman nada de Ah, farmacia, sino solamente hierbas, algo natural. sí, hay muchos pacientes de esos. Y esos son los peores pacientes, porque generalmente me ha pasado que son pacientes comprometidos sistémicamente, paciente diabético, es el paciente diabético que me dice, yo no tomo nada, solamente me trato con hierbas, le haces un dosaje de glucosa y el hombre está por las nubes, pero él se siente bien. Suele suceder. Bien, Sí. Alan, hemos llegado al fin. No porque se han acabado las preguntas, hay muchas otras preguntas, pero yo creo que Tengo un rato. sí, sí, no acabaríamos nunca, no acabaríamos nunca. Este jueves, para el que desea complementar, este jueves inicia el curso virtual a través de Zoom, modular, porque son 4 módulos, cada módulo 2 días, son 8 días de clase, 8 jueves de clase, donde se va a hablar sobre muchísimas cosas, antibióticos, AINES, medicación en gestantes. ¿Qué más se me está pasando, Alan? ¿Qué más? Antibióticos, Anestésicos AINES, locales, anestésicos un poquito locales, principios básicos de la farmacología en general, principios ¿no? básicos, recetas, ¿no? Vas a hablar sobre Sí, las recetas exacto, también. de una manera,
sencilla, no vamos a ver la parte complicada de la farmacología, sino una parte aplicativa para que cada colega pueda llevárselo a su consultorio y aplicarlo, ¿no? Ajá, perfecto. Entonces, no aparece el número de teléfono aquí al cual tendrían que escribir por WhatsApp para pedir los informes, pero pueden escribirme a mi perfil por mensaje. Yo les voy a dar el link para que le hagan clic y escriban al WhatsApp, donde gentilmente se les va a brindar los informes, doctores. Muchísimas gracias, Alan, por tu tiempo. Has Un tenido un gusto. día bastante cargado, ajetreado, pero se agradece que nos has podido regalar todos esos conocimientos. Hemos robado preguntas valiosísimas de 17 años de experiencia clínica y de una especialidad en microbiología y parasitología. Muchísimas gracias, Alan. Gracias, gracias doctor, y gracias a todos los colegas que han estado atentos y cuando gusten podemos seguir conversando. Ha habido muchísima gente, ¿eh? Muchísima gente conectada. Gracias a todos. Buenas noches, Alan. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta Chao, luego. chao.